Listo, entonces vamos a ver sobre patología de tiroides, paratiroides y hipófisis, ¿no? Primero, para hablar un poco de la hipófisis, tenemos que saber histología de la hipófisis. ¿Ya? No sé si se acordarán. ¿La hipófisis cuántas partes tiene? ¿Cuáles? La de la hipófisis y la de la hipófisis. ¿La de la hipófisis cómo está formada? Por células. ¿Cuántas partes tiene la de la hipófisis? ¿Cuáles? Partes intermedias. Partes distales, Partes distales, partes tuberales y partes intermedias. Y la de la hipófisis, bueno, la parte Parte nerviosa y el tallo. ¿Ok? La parte distales tenemos células glandulares, ¿ya? Que son, ¿de qué tipo? Acidófilas, cromófilas y cromófilas. Cromófilas y cromófilas. ¿Y las cromófilas pueden ser? Acidófilas o basófilas. Acidófilas o basófilas. Muy bien. Y las células epiteliales o células folicular tienen función de ¿ok? Hasta ahí estamos bien. Las células cromófilas, que son acidófilas o basófilas, cuando le hacen estudios en histoquímica, resulta que, o quiero saber qué es lo que están secretando, resulta que las acidófilas, ¿qué hormonas van a secretar? Las acidófilas. Hormona de crecimiento y lactotróficos, o sea, prolactina y hormona de crecimiento. Y las basófilas son principalmente tirotróficas, corticotróficas y gonadotróficas. ¿Ok? Entonces es un recordar, porque si no, no vamos a poder entender los adenomas superficiales. ¿Ya? Hormona de crecimiento lactotrófica, ¿no? Y las basófilas tirotróficas y las corticotróficas acidiales. ¿Ok? Entonces, las manifestaciones clínicas de los trastornos de la hipófisis pueden deberse a un hiperpituitarismo, o sea, un aumento en la secreción de las hormonas de la hipófisis, ¿no? Secreción excesiva puede ser un adenoma, un tumor, una hiperplasia nada más o un carcinoma, que es bien raro, ¿ya? Tu hipopituitarismo, o sea, al contrario, no se producen las hormonas. Esto es por deficiencia de hormonas tróficas, o sea, el hipotálamo no me da información y por lo tanto no produce hormonas. O un daño en la misma hipófisis con lesión isquémica, cirugía, reacciones inflamatorias que van a producir con un adenoma, pero un adenoma no funcionante, que me va a producir una lesión en la hipófisis y no va a funcionar. Un efecto en masa como tumor en sí. ¿Okay? Entonces tenemos los adenomas hipoficiarios, es la causa más frecuente de hiperpituitarismo, es un adenoma en el lóbulo anterior, o sea, en la hipófisis, que tiene que ver con estas grandes hormonas de las células acidófilas y basófilas y las hormonas que están produciendo. Acá están, las corticotróficas, somatotróficas y sus problemas que van a producir. Entonces tenemos un adenoma hipoficiario. Los adenomas hipoficiarios nosotros los podemos clasificar de acuerdo a varios puntos de vista. Por ejemplo, si es funcionante o no funcionante. Funcionante quiere decir que es un tumor, una masa, como ven acá, que va a producir hormonas. Es funcionante y por lo tanto va a producir clínica. Y no funcionante, bueno, no es un tumor, muy bien, pero no produce hormonas. No produce manifestaciones clínicas, no tiene laboratorialmente tampoco. ¿Ya? La otra manera de ver un adenoma hipoficiario es si es un microadenoma o un macroadenoma. Microadenoma menos de 1 centímetro, macroadenoma más de 1 centímetro. Si es un adenoma típico, será un adenoma típico, y si no, es atípico. Y los adenomas se pueden clasificar de acuerdo a la hormona que produce. Si es un adenoma que produce prolactina, es un prolactino. Si es un adenoma de hormona de crecimiento, un adenoma productor de hormona de crecimiento, corticotrófico y todo. Suelen aparecer en adultos generalmente entre los 35 y 60 años y, como ya mencioné, microadenoma, macroadenoma de manera arbitraria. O sea, no hay nada, simplemente a alguien se reunieron los expertos y dijeron ya, a partir de 1 centímetro micro y más de 1 centímetro macro. ¿Por qué? Se les ocurrió, así es. Iluminaron, amanecieron iluminados y así que. Acá tenemos, miren, un adenoma hipoficial enorme, tan grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente ustedes creen que este es un adenoma
¿Funcionante o no funcionante? No funciona. No funcionante, porque para que ya haya llegado a esta edad el paciente no ha tenido síntomas, y recién ha tenido síntomas ya cuando el tumor tiene un efecto de masa, ya cuando comienza a ver doble, ¿no? O no ve, entonces crece tanto y forma, es un adenoma hipofisario, pero no funcionante. Acá tenemos uno más chiquito, miren acá, sobre la sillatura. Entonces, la morfología normalmente de un adenoma es una tumoración blanquecina, bien circunscrita, no es infiltrativa, es raro ver infiltrativa, y que puede incluso, en algunos casos, erosionar la silla turca o la apófisis espinoide, ¿no? Un adenoma, mira, chiquitito, es chiquito, ¿ver? Es chiquito, un adenoma son 1 centímetro, o sea, un microadenoma es 1 centímetro, adeno hipófisis, y acá tenemos el adenoma. ¿Y por qué se caracterizan? Por ser células principalmente monomórficas. Es un tumor benigno, ¿ya? Miren, es monomórfica. Todas las células son de la misma forma. Casi todas son igualitas, todas tienen la misma forma. No veo mitosis. Se puede observar mitosis, pero eso no lo hace maligno, ¿ya? No veo marcado pleomorfismo tampoco. Una de las características es que tiene una disposición puede ser en sábanas, o láminas o en cordones. Y una de las características es que los adenomas pierden las fibras reticulares. Entonces, ¿dónde está ahí el adenoma? ¿Arriba o abajo? Abajo. Ahí pasa un adenoma. ¿Por qué? Porque los adenomas pierden sus fibras reticulares. ¿Ya? Tenemos un adenoma de otra forma. Puede haber algo de atipia, pero no lo hace malo. Puede haber alguna mitosis que se ve más en los adenomas más grandes, pero tampoco lo hace malo, ¿no? Puede ser que tenemos un adenoma pituitario invasivo, que menciona que en el 30% de los casos puede incluso destruir, ¿no?, parte del hueso o erosionar el hueso. ¿Okay? Acá alguna diferencia entre una normal, una hipófisis normal, hiperplásica o un adenoma, ¿no? Principalmente en base a la reticulina. ¿Okay? Ok, ahí hemos visto en general sobre un adenoma hipoficial. Vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, acá tenemos un prolactinoma o un adenoma lactógeno. Cualquier parecido con la realidad, por favor. Chino. Entonces, es un adenoma, es el adenoma, el prolactinoma es uno de los más frecuentes. Generalmente los adenomas son productores de una sola hormona, raramente de 2 y más raro todavía de 3. Generalmente la asociación de 2 hormonas, las más frecuentes son de hormona de crecimiento y prolactina. Como puede acá, se puede asociar a hormona de crecimiento y prolactina. Hay una hiperprolactinemia y al final yo aquí tengo igualito, un adenoma. La única diferencia es cómo lo voy a detectar, que cuando yo le hago prolactina me va a marcar. Resulta que todas estas células que predominan son productoras de prolactina. Eso es lo mismo, simplemente lo que habíamos mencionado anteriormente. Acá ven un adenoma de células de hormona de crecimiento. ¿Qué ha pasado acá? ¿Cómo se llama? Gigantismo o acromegalia. Gigantismo. ¿Cuál es la diferencia con gigantismo y acromegalia? Es por la edad. ¿Ah? Por la edad. La edad. ¿Cómo así? ¿Gigantismo a qué edad es edad? Cuando se cierra el cartílago artificial. O sea, hasta que hay cartílago de crecimiento. Y la acromegalia es cuando ya el cartílago de crecimiento se ha cerrado. Los huesos crecen más en anchura más que en altura. ¿Okay? Igual, se ven monomórficos, ya se pueden haber algunas granulaciones, pero cuando yo le hago, lo más importante es ver si son hormonas de crecimiento, productor de hormona de crecimiento, y ahí está. Es un adenoma productor de hormona de crecimiento. ¿Okay? Acá tenemos un adenoma productor de ACTH. Tenemos un niño y miren cómo va cambiando, como una fase luna llena, ¿no? Un alto predomina en la cintura, acá, el grasa, es un síndrome de Cushing. Y aquí vemos un adenoma de células igual.
Es PAN positivo, ¿por qué? Porque las células basofílicas, la productora de las células basofílicas son PAN positivos. Y acá está. Hasta ahí, o es corticotrópica, o es gonadotrópica, o es tirotrópica. Pero cuando yo le hago lo que es ACTH, ahí mal. ¿Okay? No hay problema. ¿Cuál es la diferencia entre qué es un síndrome de Cushing y una enfermedad de Cushing? ¿Es lo mismo un síndrome de Cushing que una enfermedad de Cushing? Un síndrome de necesidad de conjunto de signos y síntomas. Ya. Muy Varias causas. Claro, por ejemplo, exceso de corticoides. Sí, síndrome de Ya. Muy bien. ¿Y una enfermedad de Cushing? Esa es una sola causa. Ah, Es como genético, ¿no? más específico, ¿no? Entonces, si es más específico, ¿qué es lo que está? O sea, una enfermedad de Cushing, el paciente con enfermedad de Cushing tiene un síndrome de Cushing, tiene unos síntomas de síndrome de Cushing, pero como dice su amigo, es más específico. Entonces, ¿específico a qué? A los dos, de todos tienen, si todos los síndromes de Cushing es Por corticoides. corticoides. En la enfermedad de Cushing la causa es conocida, es producida por un adenoma productor de ACTH. Entonces, un tumor productor de ACTH que te produce un síndrome de Cushing, todo eso es una enfermedad de Cushing. El síndrome de Cushing es, ¿cuál es la principal causa del síndrome de Cushing? Los corticoides. Corticoides, o sea, ustedes van a ser la principal causa de síndrome de Cushing. Claro, es exógeno, es iatrogénico. Si es que no lo saben usar bien, no sé si lo saben usar bien. Si lo saben usar bien el corticoide, eso no va a pasar. ¿Ya? Muy bien. Bueno, de normal se producen hormonas de LH, TSH que tienen que ver con función reproductora. Y los trópicos igual TSH. La histología es la misma, lo que va a variar es, lo que tenemos que detectar es la hormona que está produciendo. Muy bien, y acá entramos a patología de tiroides. De todas estas patologías que vamos a ver de endocrino, de todas las patologías de endocrino, la más frecuente es tiroides. Todos los días, al menos cuando me toca a mí, todos los días en el hospital se hacen VAP. ¿Sí saben qué es VAP, no? Biopsia con aguja, biopsia aspiración con aguja fina, ¿no? Vale. Se agarra una aguja de 23, esas agujas chiquititas, celestes, con una jeringa de 10, y lo que se hace es, se limpia la zona donde está la población y se punza y se aspira, se hace presión negativa y se aspira. Y se aspiran células, esas células inmediatamente se extienden y se ven al microscopio. Lo que vemos es citología, es una biopsia con aguja fina, ¿ya? Y todos los días se hace diagnóstico de tumores de este tipo. Entonces es una patología frecuente. Las más afectadas son hombres, los más afectados son hombres o mujeres. Mujeres. Los más afectados son mujeres. Y cuando a un hombre le da una patología de tipo un tumor de tiroides, el pronóstico no es muy bueno. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos varios casos asociados a tirotoxicosis. Hay casos primarios. Ustedes saben que en endocrino hablamos primario y secundario. Primario cuando es propio de la glándula y secundario cuando es un problema de hipo. No es como en otra patología que es primario y secundario a otro cuadro, ¿no? Aquí tienen de alguna manera están relacionados. Primario es la glándula y secundario el primario. ¿Okay? Y acá tenemos la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves-Basedorf. ¿Por qué se produce la enfermedad de Graves-Basedorf? Autoinmune. ¿Qué pasa con la enfermedad de Graves-Basedorf? Se empiezan a crear autoanticuerpos. Ya. Y dañan los folículos. Y dañan los folículos. Entonces, en la enfermedad de Graves-Basedorf hay hipertiroidismo o hipotiroidismo. Entonces, si lo destruyen los folículos, no va a haber tiroides. Entonces, No hay hipertiroidismo. Dejada. A ver, en la enfermedad de Graves-Basedorf hay hipertiroidismo o hipotiroidismo. Hipo.
Chachapoya, ¿qué dice? Es una enfermedad autoinmune, de verdad, pero ¿qué hay? Pero si hay una destrucción de los folículos, no va a haber una producción de... Entonces va a haber hipotiroidismo. Entonces estás partiendo de lo que dice, estás considerando que lo que dice Bill es verdad. ¿Qué opinas? ¿Nervi? ¿Está por ahí Nervi? ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo con Bill o no? Como por ejemplo. ¿Ah? Hiperplasia. ¿Dónde? ¿Ahí está? Hiperplasia tóxica. Hipertiroidismo, enfermedad de Ahí no está la respuesta. ¿Que estás de acuerdo con Bill? No, lo apoyas. ¿De acuerdo? No sabe y no opina, opina y no sabe. La enfermedad de Graves produce un hiperparatiroidismo. ¿Por qué? Porque se producen anticuerpos que tienen la forma o que imitan a la TSH. ¿Ya? Imitan a la TSH y por lo tanto van a estimular a la tiroides y por lo tanto va a ser un hiperparatiroidismo. ¿Ya? Son anticuerpos que van a producir, van a imitar a la, igualito tienen la forma de una TSH y comienzan a estimular a la tiroides. ¿Qué esperan encontrar ustedes? ¿El T3 y T4 como disminuido o elevado? Elevado. ¿Y la TSH? Disminuido. Entonces tenemos. Ahora, una de las características de la enfermedad de Graves es el exoftalmos y el mixedema. ¿Por qué se produce exoftalmos? ¿Saben? Exoftalmos. ¿Por qué está que se le salen los ojos a la señora? ¿Qué tiene que ver tiroides con un problema de exoftalmos? La grasa retro. ¿Qué tiene la grasa retro? ¿Qué tiene? Aumento. Mañana tiene la clase, el doctor tiene que ir. Ahí está bien. Es que las hormonas, la T3, Ya. produce un mayor metabolismo. Ya. Entonces eso puede evitar que se acumule el ciclo. Ya. Hay una mayor distribución de grasa. Ya, esa es la teoría que está planteando nuestro amigo. ¿Quién más? ¿Alguna teoría? ¿Nada? Muy bien, vamos a explicarlo más adelante. ¿Ya? Entonces vemos que aquí en la enfermedad de Graves hay un aumento hiperparatiroidismo. ¿Qué esperan ustedes encontrar en la tiroides? ¿Una tiroides con folículos pequeños o folículos grandes? Grandes. O sea, bastantes folículos, porque ahí están siendo estimulados. Ya. Entonces, ¿qué queremos sacar? Bastantes folículos. Pero como los folículos ya no tienen espacio para crecer, ¿hacia dónde están creciendo? Hacia la luz. Por eso que se forman papilas. ¿Ya? Forman papilas. Por eso forman papilas. Papilas y células foliculares bien activas. ¿Es un proceso inmunitario o no? Sí. Ya. ¿Esperarían que encontrar neutrófilos o linfocitos? Linfocitos. Ahí está, de cantidad de linfocitos, incluso forman centros germinales. ¿Ya? Centros germinales. Entonces es una enfermedad autoinmune, entonces debe estar un infiltrado linfocitario. Hay hiperplasia, los folículos deben estar muy activos y no hay Mira, los espacio de la folículos, papila. necesito Ver, folículos, ¿ya? Acá ven, centros germinales, centro de infiltrado inflamatorio, gran infiltrado inflamatorio con formación de centros germinales, Están folículos. ¿Ya? Cuando yo me acerco, miren los núcleos son grandes, ¿ya? Con nucleolo, quiere decir que es una célula muy activa, sino que ya no tiene espacio para dónde crecer, ¿ya? No tiene espacio para dónde crecer, por eso están pequeñitos, y los núcleos son bien activos, miren, bien activos. ¿Por qué? Porque están siendo estimulados por estos anticuerpos. ¿Ves? Grandotes con nucleolo, eso implica actividad. Acá incluso te uno o dos nucleólogos. Eso implica actividad. Infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario por un proceso inmunitario. ¿Ok? Entonces es la enfermedad de Graves-Basedow. ¿Y por qué se ve exoftalmo en la enfermedad de Graves-Basedow? Porque el componente inflamatorio
el componente linfocitario, principalmente linfocitos T, y los linfocitos T van a producir citocinas, y estas citocinas van a estimular a los fibroblastos, y los fibroblastos van a producir glucosaminoglucanos en gran cantidad. Por eso se produce el mixedema y se produce el exoftálmo, que comienza a aumentar el tejido conectivo y los ojos están que se resaltan, ¿ya? Por eso es que se produce el mixedema y el exoftálmo. Infiltrado linfoplasmocitario. ¿Ok? ¿Se entendió la enfermedad de Graves? Ya. Entonces encontramos células muy activas, hay una hiperplasia de los folículos, infiltrado inflamatorio, linfoplasmocitario y formaciones de papilas, lo característico. ¿Estamos? La otra patología de tiroides, tenemos la tiroiditis de Hashimoto. ¿Qué sucede en la tiroiditis de Hashimoto? A ver, ¿qué sucede en la tiroiditis de Hashimoto? ¿También es autoinmune? Ya, ¿y qué pasa ahí? Anticuerpos y van a destruir los folículos. Entonces es una destrucción, y vamos a decir hipotiroidismo o hipertiroidismo. Ok, va a haber un hipotiroidismo. Ya. Si es un proceso autoinmune, ¿qué esperas encontrar en la tiroides? ¿Cómo vas a encontrar? ¿Vas a encontrar bastantes folículos o pocos folículos? Si hay destrucción, pocos folículos. Ya. ¿Vas a encontrar infiltrado inflamatorio, linfoplasmocitario o no? También van a encontrar. Ya. ¿Vas a encontrar papilas como en la enfermedad de Graves? No, aquí no hay. Ya me entienden cómo debes de estudiar, para eso que estudian patología. Ya. Entonces, si ustedes ven al paciente, ven sus análisis y en su mente están haciendo toda una mezcla de todos los hallazgos. ¿Ya? No solamente que vean este es el linfocito y se acabó, miren, pasa la siguiente. Para eso les sirve, para un relato clínico patológico. ¿Ya? Para que vean lo que está sucediendo en el paciente. ¿Ya? Es una enfermedad autoinmune con destrucción de las glándulas, frecuentemente en mujeres, 10 a 1, incluso hasta 20 a 1. Es una alteración de autotolerancia y van a destruir a la glándula tiroidea. Más o menos la patogenia, tiene relación con el linfocito TSD8. ¿Ven? Folículo linfóide, porque es un componente inflamatorio. ¿Ya? Hay un agrandamiento de la tiroides por esta infiltración linfocitaria. Puede haber áreas de fibrosis, folículo linfoide. ¿Ven? Folículo linfoide. Cantidad con destrucción, ¿ven? Casi ya no hay folículos tiroideos. Y aparecen estas células con un citoplasma rosado. Estas células con un citoplasma rosado que se llaman células de Hart. Por si acaso, células de Hart. Esto es un citoplasma rosado granular que son células de Hart. Aquí va la pregunta de histología. En la tiroides, ¿cuántos tipos de células hay? Dos. ¿Cuáles son? Foliculares y parafoliculares. ¿Y las células de Hart? Son patológicas, ya. ¿Y dónde salieron? De la nada. ¿De la qué? Tienen que nacer de algo, ¿verdad? De la parafolicular, no, de las células foliculares. Las células de Hartel son células metaplásticas o modificadas de las células foliculares, ¿ya? Son de, miren, un citoplasma rosado a granular, célula de Hartel, ¿ok? Miren, no está, con las puntas aparece algo de glándula tiroides, ¿ve? Es una tiroiditis Hashimoto. Lleno de infiltrado linfocitario. ¿Ya internado ya? Está borrada. Esta paciente ya perdió la tiroides con folículo ancestro-germinal. Igual atrófico, destruidos los folículos tiroides. Chiquitos, atróficos, inactivos. Mira, núcleo y sin algunos que acá sí están que poner los atróficos. Muy bien, entonces hemos visto la enfermedad de Graves, fase 2, que es hipertiroidismo, la tiroides Hashimoto, que es hipotiroidismo, que las dos son autoinmunes, pero con diferentes maneras de